Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Misterio Infinito Perú. Hay enigmas que tienen años, décadas, siglos y en algunos casos milenios, y el Perú es uno de los países en los cuales los enigmas están casi a cada paso que damos. Uno de los enigmas, comparados a otros, más jóvenes, ya cumple, a pesar de ser relativamente joven, como les digo, su primer medio siglo de vida, y se trata de las piedras grabadas de Ica. Y también es medio siglo el que cumple un libro que tengo en estos momentos frente a mí, titulado Ica y el Perú precolombino, tomo primero, Arqueología de la provincia de Ica, y escrito por el señor Alejandro Pesia Cereto. Cuando digo medio siglo lo digo de forma literal, porque estoy grabando esto el 14 de marzo del 2018 y el libro terminó de imprimirse el 12 de marzo de 1968, vale decir hace 50 años y 2 días. Pero ¿qué podemos decir del autor? Para esto basta con remitirnos a la síntesis autobiográfica que figura en las primeras hojas. Fue conservador del Museo Regional de Ica, arqueólogo adscrito al Patronato Nacional de Arqueología Peruana, miembro del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, catedrático de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, entre otros logros que nos hablan de sus innegables pergaminos académicos. Y en uno de los últimos párrafos, en el que está dedicado a sus propios descubrimientos arqueológicos, nos dice textualmente: en la hacienda Calango, las piedras mágicas grabadas en interiores de tumbas. Porque sí, para muchos las piedras grabadas de Ica son un tema del cual prefieren no hablar, porque pues, se ha extendido la idea de que nunca se ha encontrado una de estas tumbas, una de estas piedras en una tumba no disturbada, que todas proceden de la huaquería y que por ende podría tratarse de hábiles falsificaciones hechas por huaqueros o por artesanos que buscan ganarse un dinero extra. Pero no, ya hace medio siglo el señor Pesia Cereto había asistido, siendo él no un conspiranoico, no una persona simplemente dada a las fantasías y sin mayor formación científica, no, sino siendo un arqueólogo líder en el Perú de ese entonces. Había asistido, como les digo, al desentierro de estas piedras en tumbas de la región Ica, con lo cual quedó totalmente convencido de la autenticidad y es uno de los postulados que él nos dejó para la posteridad en este libro. Sin embargo, el autor nos menciona que no fue él el primero en encontrar piedras grabadas en el interior de tumbas intactas. Nos refiere que en el año 1966, 2 años antes de que este libro terminara de imprimirse, el arquitecto Santiago Agurto Calvo, que era rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ya tenía una colección bastante nutrida de estas piedras, se preguntaba por cuál era su origen y si eran verdaderamente ejemplares auténticos, así que hace su propia investigación. Y justo en ese año 1966, en Tomaluz, el sector de Tomaluz de la hacienda Calango del Valle de Ica, concretamente el día 20 de agosto, encuentra una tumba correspondiente a la cultura tiahuanaco costeño y en su interior una piedra labrada. Posteriormente, el 11 de septiembre de ese mismo año, el autor del libro, el señor Pesia Cereto, también junto al arquitecto Agurto, descubren otra piedra grabada. Esta vez en el yacimiento arqueológico conocido como Cerro Ule, en el sector de la banda de la hacienda Cucaje, también en Ica, el día 11 de septiembre de ese año. Y en esta ocasión, la tumba en cuestión correspondía a la cultura Paracas. Con esto, tanto el señor Agurto Calvo como el señor Pesia Cereto concluyeron que las piedras eran auténticamente precolombinas. Y el señor Agurto Calvo, fascinado por este enigma, escribe el artículo Las piedras mágicas de Ocucaje, que por ese entonces salió en el diario El Comercio de Lima. El señor Pesia Cereto además nos menciona que el Museo Regional de Ica poseía en ese entonces una importante colección de estas piedras grabadas, más de 80 de estas piedras, y pues esto quiere decir que la arqueología de ese tiempo no veía con tanto escepticismo como ahora el hecho de que estas piedras sean auténticas. Pero no solo fueron esos los únicos descubrimientos del señor Pesia Cereto al respecto. En ese mismo año 1966, pero esta vez el 26 de octubre, el mismo señor Pesia Cereto descubrió durante unas excavaciones realizadas justamente por el Museo Regional de Ica en el cementerio conocido como San Evaristo de la hacienda Tomaluz, en Calango, en el Valle de Ica, una tumba del estilo Ica epigonal,
y en su interior otra piedra grabada. La primera piedra que encontró el señor Pesia Cereto tenía una figura que podría tratarse de una especie de flor estilizada, y la que encontró en esta nueva tumba tenía un diseño un tanto más complejo. Se trataba de un pez, como lo dice el propio autor, un pescado de cuerpo alargado, cabeza grande con la boca y ojos medianos, ostentando una gran aleta dorsal, dos pequeñas ventrales y una bronquial, la cual es robusta y termina en una aleta caudal simétrica u homocerca. Todas las aletas se encuentran decoradas en su interior por líneas paralelas. El diseño ocupa casi toda la superficie de la piedra y trazado sobre el diámetro longitudinal de la misma. Y quizá lo más importante está al final de esta página 215 del libro, donde dice textualmente: la tumba en referencia ha servido para comprobar la autenticidad de las piedras grabadas durante los tiempos del Horizonte Medio en el Valle de Ica. Mientras he estado diciendo estas palabras, ha estado en pantalla los propios gráficos que al respecto, sobre esas tumbas, ha puesto el autor en el libro. Y hay varias reflexiones que se pueden hacer al respecto. Primero, que el enigma de la autenticidad de las piedras de Ica ya debería haberse dado por resuelto y confirmado, como auténticas me refiero, desde hace por lo menos medio siglo. Pero estos materiales, que en el texto también el autor nos dice que son innovadores, son reveladores, más que innovadores y reveladores, son cuestionadores de postulados de la arqueología oficial, sobre todo cuando ya no se trata de cantos rodados que nos muestran una flor estilizada o un pez. También nos menciona el autor que hay otros motivos más complejos, sin revelarnos cuáles. Pues bien, también menciona el autor al doctor Cabrera de Arquea, que ya tenía en ese tiempo una colección que hasta ahora es conocida y que puede ser visitada en la Casa Museo Ciudad de Ica. Y estos son los motivos que verdaderamente incomodan a la arqueología, porque el propio señor Cabrera de Arquea en el libro, también aquí se menciona que justo él en ese entonces estaba para sacar un libro al respecto, bueno, el señor Cabrera de Arquea postulaba que correspondían a una humanidad antediluviana que denominó gliptolítica y habría poseído una tecnología capaz de hacer cosas como operaciones a corazón abierto, entre otros portentos de la medicina, ¿no? Por no decir las piedras que muestran a grandes saurios y a animales que no corresponderían ni en tiempo ni en espacio al de la cultura Paracas o la cultura Ica, por ejemplo. Pero bueno, dejando esto aparte, entre las cosas que me llaman la atención, las que están en este libro, es que se trata de piedras que han sido encontradas en tumbas correspondientes a distintas fases culturales, distintas culturas, vale decir, de la región Ica. Es decir, que fue una tradición que continuó durante por lo menos cientos de años. Muy aparte de esto, en el libro también se habla sobre temas como por ejemplo los cráneos alargados de Paracas, y se nos muestra lo que les estoy presentando en estos momentos en pantalla, que es un cráneo conocido como el cráneo deformado de Chiquerillos, por haber sido encontrado en el yacimiento del mismo nombre, y se nos menciona que es un ejemplar de gran importancia por su extremada deformación. En hojas precedentes se nos mencionaba que el doctor Julio Cetello, padre de la arqueología peruana, había, y cito, registró en Paracas cabezas muy alargadas, y el Museo Regional de Ica ha descubierto en el yacimiento de Chongos del Valle de Pisco ejemplares de cabezas deformadas casi increíbles que sobrepasan a las de Paracas y a las de las haciendas Calango, Cucaji y Chiquerillos del Valle de Ica. Vale decir, amigos, que si esta imagen en pantalla nos resulta sorprendente, hay otras cabezas que son aún más increíbles. ¿Y por qué saco a colación esto? Porque justamente en los días que corren hay todo un debate con respecto a los resultados que sobre unos cráneos de la cultura Paracas fueron analizados, encargados por el investigador Brian Foerster, y salieron unos resultados cuestionadores de la arqueología oficial, ¿no? Que se trataría de individuos que no eran de la raza andina, sino que estarían más relacionados a poblaciones de la zona del Cáucaso, del Mar Negro, en todo caso del Viejo Mundo, que incluso tendrían cabellos pelirrojos y
que, sobre todo, y esto es lo más importante, que esa forma del cráneo no sería producto de la presión de unas tablillas desde la niñez, vale decir, de una deformación artificial, sino que serían naturales, que serían individuos que nacieron así porque era una especie distinta al ser humano actual, o por lo menos una subespecie que algunos en las redes habían puesto que podría llamarse Homo sapiens paracensis u Homo sapiens paracas, ¿no? Estas son especulaciones, pero también ya se hablaba en ese tiempo de estas llamativas cabezas alargadas en este libro. Y yo me permito una reflexión personal al respecto, y es que nunca me ha cuadrado mucho la hipótesis que nos enseñan, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? La hipótesis oficial, que desde niños, desde muy infantes, incluso casi desde recién nacidos, habían incluso unas cunas especiales y bueno, se les deformaba el cráneo mediante la presión de unas tablas, de unas fajas, de unas telas fuertemente ajustadas. Y digo yo, esto basta para lograr esos cráneos que, según incluso algunos, no solo es que los cráneos sean grandes, sino que la capacidad craneal, vale decir el tamaño del cerebro, se vería ampliado. O sea, esto se puede lograr mediante una deformación. Yo no soy un experto en medicina, ni en antropología física, ni en arqueología, pero el sentido común me indica de que es difícilmente creíble. Más aún si tenemos en cuenta que si le hicieran eso a un niño, es decir, someterlo a esa presión, habrían problemas de circulación sanguínea en el cráneo, por no decir que incluso esto terminarían matándolo o causándole daños irreparables a su salud, lo que habría ocasionado que los pobladores de estas primeras culturas hubieran desestimado y terminado esa práctica en tan solo unos años, pero no, permaneció, y no solo en la cultura paraca, sino en distintas culturas alrededor del mundo, las que al parecer practicaban esta deformación, o no fue tal deformación. Esto nos da mucho que pensar, sobre todo, como les digo, a raíz de los estudios que está realizando Brian Foster hace poco. Pues bien, muy aparte de estos dos temas, yo no he leído textualmente todo lo que hay en este libro al respecto, tanto de los cráneos como de las piedras grabadas de Ica, porque pienso que sería poco dinámico y muy largo y tedioso este audio video. No se trata de eso. Sin embargo, los invito a revisar la dirección que está en pantalla, que corresponde a mi blog, y que también se la voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video. Mi blog es misterioinfinitoperú.blogspot.com. Por alguna razón que no entiendo, no está apareciendo en el buscador de Google. No sé por qué Google no lo ha indexado, pero les dejo el enlace, los invito a compartirlo, y ahí voy a publicar, para el momento que suba este video ya debe estar publicado, unas fotografías que ustedes pueden ampliar y leer con detenimiento lo que se dice en el libro sobre estos dos temas particulares, ¿no? Espero que sea de su agrado. Los espero allá también, tanto en este videoblog como en misterioinfinitoperú.blogspot.com, y muchas gracias por seguirme. Un fuerte abrazo.